Y comenzamos con: así ayudó la Virgen a una arquitecta colombiana ante robos, brujerías y enfermedades. Este es un texto de Cari Filii. Ana Luisa Ricardo, arquitecta colombiana y madre de 2 hijas, se educó en una familia poco devota, pero desde pequeña sintió atracción por las cosas de Dios. Recuerda que siendo niña, nos visitaron unas monjitas en el colegio, pues querían saber si alguna deseaba ser religiosa, y fui la única que quiso hablar con ellas porque sentía esa inclinación hacia la vida religiosa. Varias veces en su vida adulta ha sentido con fuerza la intercesión de la Virgen, y cuenta al digital católico Portaluz 3 ocasiones, en un intento de secuestro, en una experiencia con la brujería y en una sanación asombrosa. Cierto día, Ana Luisa fue asaltada al subirse a un taxi. Yo muy confiadamente me subí. Tenía que hacer una vuelta por ahí cerca, y el señor del taxi empezó a decir que el taxi se varó, que no funcionaba. Entonces, de pronto se subió otra persona al lado mío. Me corrió a la fuerza. Después se sube otro adelante, y el que estaba al lado mío me cogió por el cuello y no me soltaba, ahorcándome. Recuerda Ana Luisa Ricardo. En un instante suplicó a la Virgen: ayúdame, porque necesito que me saques de esto. Al instante, uno de los ladrones le dijo: bájese y no voltee a mirar. Ella se bajó y caminó sin rumbo, angustiada, como unos 20 minutos. Solo se detuvo al estar ante un local que exhibía varias imágenes de distintas advocaciones de la Madre de Dios. Yo le dije al del local que por qué la había puesto, y me dijo: es que aquí, en este lugar, se manifiesta mucho la Virgen. Otra experiencia la vivió relacionada con la brujería. En el lugar donde vive con sus hijas, hubo un tiempo en que nos echaron sal y cosas de brujería, y empezamos a vivir experiencias muy extrañas en nuestra vivienda. Ana Luisa acudió a pedir ayuda al sacerdote José Alberto Castiblanco, terciario capuchino de Bogotá. Él vino y rezó en mi apartamento. Fue una liberación del lugar. Puntualiza a esta mujer y señala que después de eso nos consagró a la Virgen. En otra ocasión, sufrió una repentina dificultad en el corazón, un problema de colapso y una hipertensión pulmonar, relata. Ana Luisa cuenta que se concentró con todas sus fuerzas en implorar la intercesión de la Virgen. Invoqué mucho su ayuda, su intercesión, para que este problema se solucionara, y se lo dejé en sus manos. Luego de someterse a muchos estudios en la Clínica Chayo de Bogotá, regresó a su médico para que la evaluara, y ya no tenía nada. Me dijo el médico que estaba perfectamente bien. Me impactó porque en los exámenes ya no aparece ningún tipo de hipertensión, ni tampoco lo del colapso. Es uno de los regalos que he recibido de ella. Señala con devoción Ana Luisa. Ana Luisa siente que la Virgen mantiene una relación cercana con ella. Ella se me ha presentado en sueños, en muchas formas. Por eso quise dar este testimonio, para que la gente sepa lo que uno puede construir a través de una oración y a través de la fe. Con una fe fuerte y agradecida, intenta ayudar a las personas en apuros, especialmente a las privadas de libertad o quienes viven en situación de calle. Estar agradecido es fundamental, porque Dios nos da mucho todos los días. Me faltaba agradecer más. Me ayudó a estar más pendiente de ciertas cosas que uno a veces deja pasar. Explica. Y hasta aquí este texto de Cari Filii. Escribe Roger en el Catholic World Report.
Aunque sus padres eran agnósticos y su padre incluso hostil a la religión, el pequeño Roger siempre creyó en Dios, aunque él no me gustara mucho. Por cumplir las tradiciones, su madre sin fe solía insistir en celebrar algunas de las principales fiestas judías. Como otros adolescentes judíos, Roger también celebró su Bar Mitzvah, si bien en una versión acelerada, en un curso de urgencia, con un rabino que le enseñó algunas frases en hebreo fonético y con alguna incursión en el Antiguo Testamento y la Torá. ¿Qué sabía el joven Roger de Jesús y el cristianismo? Nunca leyó el Nuevo Testamento. Sabía de Jesús lo que veía en las películas de romanos, y solo porque eran espectaculares y hablaban algo de Dios, lo cual le parecía de cierto interés. Sabía, por ejemplo, que los romanos habían crucificado a Jesús y que el Sanedrín había participado con falsos testimonios e interrogatorios injustos. Lo cierto es que, como varias generaciones de niños neoyorquinos antes que él, no dejó de participar en la típica pelea a puñetazos de barrio de niños judíos contra niños católicos, en la que los niños católicos solían empezar acusándoles: «Vosotros matasteis a Jesús». Roger pensaba que era una acusación absurda. ¿Qué culpa tenía él de algo sucedido 2000 años antes? Claro que su familia también tenía su propia lista de acusaciones generalizantes. La mayor parte de sus parientes acusaba a los cristianos, y aún más a los católicos, de las persecuciones medievales, los pogromos, la discriminación mundial e incluso aspectos del Holocausto. El ser judío en mi clan tenía que ver con estar en contra de algo, no a favor de algo, excepto apoyar a Israel, a rejuntarnos y no salir, excepto para ayudar a otros judíos, vivir un torvo fatalismo, no fe en Dios, excepto para quejarnos de Él. Es comprensible, quizá, que de adulto joven no me considerase judío, excepto si había alguien que me pareciera antisemita para enfrentarme. Lo cierto es que nunca me sentí judío, de una forma centrada en Dios, hasta que me hice católico. Odiaba la palabra Jesús, aunque no necesariamente al personaje de Jesús. La palabra le hacía pensar en un Jesús feminizado, blando, una especie de hippie inofensivo con flores, que flotaba sin tocar el suelo, que decía tonterías etéreas sobre la paz y amor. Lo que había visto en ambientes populares, de oídas, sin acercarse nunca al Nuevo Testamento. Ese Jesús hippie, dice, me ponía enfermo. Pero, en cambio, el joven Roger sí había dedicado un tiempo a pensar cómo debió ser el verdadero Jesús. Tenía que haber sido un tipo fuerte para trabajar en una carpintería. Un tipo duro. Se lo imaginaba con una paloma en una mano y un martillo en la otra, y siempre el más listo del lugar. De lo contrario, ¿qué judío le habría seguido? Incluso conocía un versículo que citaría si hiciese falta. No he venido a traer la paz, sino la espada. Me gustaba la idea de un Jesús musculoso con una espada, pero parece evidente que no le gustaba a nadie más, al menos desde la época de los caballeros templarios. Su conclusión sobre Jesús es que probablemente no habría forma de conocerlo, pero que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob probablemente sentía lo mismo que yo acerca de cómo le veía en tiempos modernos. Roger abandonó el hogar a los 16 años y entró en la marina mercante, rumbo a África. Cuando volvió, intentó ir a algunos colegios universitarios con poco éxito. A los 22 años, adoptó una mezcla de nueva era, orientalismo, creencia en el karma y la reencarnación y el relativismo moral. Era una forma de librarse del Dios bíblico, que le echaba en cara pecados y transgresiones, que desgraciadamente eran legión. Su primer matrimonio fracasó en 4 años
sin hijos, como lo había hecho su violento padre antes que él. Había heredado su temperamento. Era consciente de esta tendencia. Intentaba combatirla con meditación, con relajación, con toda la batería de recursos del orientalismo New Age, y no avanzaba. Esas técnicas, llamadas ejercicios espirituales, estaban todas centradas en el yo, en el ego, y lo último que yo necesitaba era más egoísmo, recuerda Roger. A principios de 2004, Roger era un empresario decepcionado con la espiritualidad orientalizante, furioso por ser furibundo y que despreciaba con fuerza el cristianismo, con la excepción puntual de la persona de Juan Pablo II, de quien admiraba su firmeza contra el comunismo y su colaboración o sintonía con Ronald Reagan y Margaret Thatcher para lograr el colapso del bloque soviético. Y entonces tuvo un sueño, tan vívido que lo recuerdo hoy como lo vi entonces. Escribe en 2013. Roger iba vestido de ejecutivo por una calle vacía de ciudad. En la puerta de un edificio le esperaba Jesucristo, también vestido de ejecutivo. Era muy parecido a como él se lo había imaginado. Aspecto duro, muy masculino, sabio. Parecía saberlo todo sobre mí, pero no me importaba. Y se dieron la mano. Jesús le dijo: necesito que hagas algo. Sube al piso de arriba de todo este edificio y mata a Satán. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Yo no tenía respuesta a eso, así que fui, dice Roger. Entró en el elegante edificio de mármol y cromo y madera pulida. Subió en el ascensor al último piso y entró en un despacho inmenso con un enorme escritorio. Allí había un ejecutivo elegantísimo, con una expresión agradable. Yo sabía quién era él, y él sabía quién era yo, y quién me enviaba. Se levantó, vino hacia mí, amenazador, excepto por el miedo en sus ojos. Puse mis manos en sus hombros y dije: en el nombre de Jesucristo. Y las palabras en mi mente eran: te mato. Pero lo que salió por mi boca fue: te beso. Su cara se puso blanca. Le besé en la frente y él se derrumbó muerto. Al despertar, pensé: esto ha sido claramente algún tipo de error cósmico colosal. Pero ahí estaba, él, judío, orientalista enfadado. Expulsaba al demonio invocando a Jesús, aunque fuera en sueños, y con un gesto confuso. ¿Besar al demonio? ¿O rechazar al demonio? ¿Qué hacía realmente en su vida? Menos de un año después, en 2005, murió Juan Pablo II, y su figura llenó noticiarios y televisiones durante muchos días. Era innegable. Roger le veía que había marcado una época y era un líder que congregaba multitudes en sus funerales. Muchas personalidades no católicas le alababan. Se planteó si era algo más que un líder anticomunista, si había detrás algo espiritual. Esos días de duelo por el Papa polaco, su esposa le dijo: necesitas religión, Roger. Has estado demasiado tiempo a la deriva. Pasaron los días. En Roma se celebraba el cónclave. Roger estaba en el bar del aeropuerto Sky Harbor de Phoenix. Tomando un capuchino, contemplaba el humo blanco, la fumata que anunciaba que había un nuevo papa. Miró a la gente del bar y los viajeros que se paraban a ver las pantallas de televisión, unos por curiosidad, otros, católicos, sinceramente emocionados. Él había oído hablar del cardenal Ratzinger en estas semanas. Sabía que las acusaciones de la izquierda, que él no apreciaba, eran absurdas. Los mismos que criticaban a Juan Pablo II, ahora criticaban a su colaborador, sin duda fiel y humilde, dispuesto a cargar con insultos como Rottweiler de Dios. Era evidente que Ratzinger era simplemente
un hombre bajo autoridad, que había cumplido lo que le encomendaban. Y entonces Benedicto XVI salió a la balconada y alzó los brazos sobre la plaza de San Pedro, y muchos espectadores en el bar aplaudieron y otros se quejaron. La cámara hizo zoom in. Los ojos de Benedicto XVI parecieron mirar directamente hacia mí y a través de mí, y en ese momento exacto tuvo lugar mi conversión. Escribe Roger en 2013, repitiendo palabras que dijo el día de su bautizo en 2007. Un poder imparable y una presencia llegaron a través de sus ojos y me rebanaron, me dejaron abierto. Estallé en lágrimas y todo lo que yo jamás pensé que había sido o no había sido, salió fuera. Era la espada de Cristo y no habría paz hasta que yo le ofreciera la mía. Un año después se bautizaba y su esposa le acompañaba y entraba también en la Iglesia Católica. En 2013, cuando Benedicto XVI renunció, Roger Dubin publicó su testimonio en homenaje al hombre que fue vehículo para su conversión. Cuando se repasa la cinta de esa escena histórica de 2005, no se ve ningún zoom. Fue algo que vivió solo Roger e hizo de él el primer converso de Benedicto XVI. Hoy sirve en el equipo de iniciación cristiana de adultos. Hace una hora de adoración en la parroquia. La familia va a misa los domingos y reza cada día. Alaba el pontificado de Benedicto XVI y recuerda su extraño sueño, esa conciencia de tomar decisiones en una lucha contra el mal. Y hasta aquí este texto de Pablo J. Ginés.